Les habla el pastor Ardi Kulich, Jr. de la Iglesia Nazareno Betel. Estamos ubicados aquí en la avenida 102 del Southwest y la 28 calle de la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Es una congregación hispana, por supuesto, que estamos predicando en español. Y en este día les invitamos a compartir con nosotros este tiempo en la palabra del Señor. Así que les envío saludos a ustedes que nos visitan y también a todos los asistentes y miembros de la Iglesia Betel, que por las circunstancias que estamos viviendo todos, no podemos reunirnos en el templo como quisiéramos. Pero gracias a Dios que tenemos estos medios de comunicación para poder comunicarnos, a pesar de todo, a través de Facebook Live. Así que le invito ahora, ¿cierto?, a buscar en la palabra de Dios el Salmo 66. Salmo 66. Antes de leerlo juntos, me gustaría que, si usted quisiera, en su hogar, también usted quizás con su familia, ya tiene ahí al lado, que podamos todos unirnos en aclamar a Dios, en glorificar a Dios, a leer juntos este hermoso salmo. Pero antes de leerlo, quisiera sugerirles que en esta semana siguiente, de lunes a sábado, usted tome este salmo como un medio de tener devociones personales o de familiares con su familia en su hogar. Para lo cual, le voy a dar una división de versículos del 1 al 4 para el día lunes, del versículo 5 al 7 para el día martes, de los versículos 8 y 9 para el miércoles, del 10 al 12 para el jueves, 13 al 15 para el viernes y 16 al 20 para el día sábado. Estos son tiempos muy especiales para la familia, cuando hay una familia, ¿no es cierto?, especialmente cuando hay niños, para compartir juntos la palabra de Dios. Es tan raro poder hacerlo. Muchas veces las familias tienen problemas, les cuesta mucho reunirse para leer la Biblia juntos y orar juntos. Pero en estos días que Dios nos está permitiendo vivir, tenemos la opción, ¿cierto?, de poder reunirnos juntos, de poder compartir la palabra de Dios. Así que leamos ahora el Salmo 66, un salmo muy especial, que declara grandes verdades que aplican muy bien para los tiempos que estamos viviendo estos días. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalear hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Por supuesto que estos versículos se refieren al tiempo bajo la ley de Moisés en Israel, donde se hacían sacrificios de animales. Pero luego sigue diciendo: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración
ni de mí su misericordia. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Padre, este día, tu día, primer día de la semana, día que tú has separado, Padre, para ti, para que dejemos de trabajar, si podemos, para que nos apartemos de lo rutinario y lo normal y lo común, y te dediquemos a ti, un día a la semana, Padre, para acercarnos a ti con corazones agradecidos, para alabarte, para darte gracias, para orar, para interceder y para buscar en tu palabra aquello que tengas para nosotros. Así que te decimos gracias, Padre, que aún en estos tiempos podemos, en cada familia, en cada hogar, Padre, con familia, con amistades, lo que tengamos en la familia, en la casa, podemos juntos, Padre, buscarte a ti y podemos escuchar tu voz. Así que ahora pedimos que nos hables, Padre, que nos hables aquello que tengas para nosotros, como Iglesia Betel, y para aquellos que has permitido unirse a nosotros en este momento. Gracias te damos, Padre, por lo que tú estás haciendo, Padre. Vemos tu mano, Padre, cada día, aún en las noticias tan tristes que oímos, Padre, allí, aún allí, vemos tu mano, vemos tu obrar en estos tiempos. Y te decimos gracias, Padre. Por eso venimos ante ti hoy con corazones agradecidos, pero también expectantes de lo que vas a hacer, Padre, y de lo que vas a darnos ahora, Padre, y tu palabra. Háblanos, Padre, a través de ella, porque en ella hay vida eterna, salud y prosperidad para nuestras almas, para nuestras vidas, para nuestros hogares, familias y países y el mundo. Así que bendícenos en este día, Padre. Tu Santo Espíritu como el Espíritu de verdad, de palabra de verdad, Padre. Y que según Ezequiel 13, Padre, tú puedas ayudar a cada persona que escuche o vea este mensaje y que pueda entender, Padre, tu voluntad, lo que tú le dices a él o a ella. Porque queremos que sea personal, Padre, la palabra. Y solo tu Santo Espíritu la puede aplicar a nuestras vidas. Tú nos conoces, nos amas y deseas lo mejor para nosotros, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestros países, aún para las naciones. Gracias, Padre. Por eso ahora nos encomendamos a tu gracia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que abran conmigo la Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Esta es la séptima carta que escribe aquí el apóstol Juan en la isla de Patmos. Creemos que alrededor de los 90 y algo de años de edad, donde él recibe estas visiones y revelaciones de parte de Dios a través de Cristo Jesús, glorificado ante él, dictándole estas 7 epístolas, 7 cartas a las 7 iglesias o 7 iglesias que existían en su tiempo. Y esta es la séptima. Dice el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 en adelante, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un sonido que tiene poder, autoridad, aún se puede decir la temeridad de cambiar nuestras vidas cada vez que lo escuchamos. ¿Sí? Podemos estar durmiendo, podemos estar comiendo, trabajando, jugando, hablando por teléfono, discutiendo, aún quizás peleando. Podemos estar alegres, tristes, despreocupados, temerosos. Pero cuando suena el timbre o el golpear a nuestra puerta, todo cambia. Nuestra mañana, tarde, noche, cambia. ¿Por qué? Ese sonido nos interrumpe, nos frena, quizás, nos estorba, quizás, nos mueve a la acción. Así es que vemos aquí a Jesucristo golpeando en estos tiempos a la puerta de todo el mundo, llamando la atención a tomar un descanso de la rutina imparable de nuestras vidas para que le escuchemos. En este momento quizás sea bueno mencionar un punto importante de recordar en estos tiempos. Este virus no es un invento de Dios, no es una creación de Dios. Este virus realmente es una fabricación del ser humano usando el cerebro y el libre albedrío que Dios le ha dado al crearle. Muchas veces los científicos tratan de ayudar a ciertos viruses, ciertas bacterias, para que produzcan cosas buenas. Y así es que hay algunas que hacen cosas muy buenas. Pero también a veces o se equivocan o a propósito el hecho es que quedan saliendo viruses que no son buenos y que actúan como el que está actuando ahora. Así que no culpemos a Dios de este virus, ¿no es cierto? Como quizás algunos alrededor del mundo estén haciendo hoy. No le culpemos a Él. Por otra parte, como dijimos en el primer mensaje, el domingo pasado, es verdad que Dios sí puede usar momentos como estos y los usa, ¿cierto? Porque son llamados a la atención. Así como cuando alguien toca a nuestra puerta y nos llama a la atención, ¿cierto? Interrumpe nuestra vida diaria, interrumpe lo que estamos haciendo o no haciendo. Así también esta plaga, esta pandemia, que afecta a casi todo el mundo, casi todas las naciones del mundo están afectadas por esta pandemia. Así también el mundo entero está parado, casi se puede decir, casi suspirando para ver qué va a pasar, con temor, con miedo, con angustia, preguntándose en qué va a terminar todo esto. Por eso es un momento especial en la historia de toda la humanidad, en toda la historia. No ha habido un momento tan especial como este que afecte a todo el mundo, quizás desde el diluvio que hubo, que afectó al mundo entero. Quizás no ha habido un momento tan crítico como este. Por lo tanto, podemos decir que Dios sí lo está usando para llamarnos a la atención. Y en el descanso forzado que tenemos, ¿cierto? Que es muy sabio mantener a través de la obediencia a nuestras autoridades, que nos aconsejan quedarnos en casa, a menos que tengamos que salir para algo especial. Y así tratar de evitar que esto se siga promulgando y esparciendo por el mundo. Pero en este tiempo que tenemos, extra se puede decir, con familia o solos, podemos aprovechar para buscar de Dios, para tratar de escuchar a ver qué Él está diciendo. Es interesante aquí, ¿no es cierto?, que como dijimos al comienzo, este pasaje es la séptima carta que escribe el apóstol Juan, dictado por el mismo Jesucristo resucitado, glorificado, que le dicta estas cartas a él. Y como tal es la última. Estas cartas se escribieron a lugares que existían en el tiempo en el cual fueron escritas. O sea que más o menos en el año 90 después de Cristo es cuando se escribieron estas cartas
y cuando existían estas iglesias. Hoy día quedan muy pocos estos pueblos o ciudades en pie, la mayoría son escombros, la mayoría tuvieron que escarbar para encontrarlas, pero en el tiempo que se escribió la Biblia, en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, existían. Y allí había iglesia en cada una de ellas. Y a esas iglesias Jesús le envía, ¿no es cierto?, estas amonestaciones, estas cartas con sus mensajes tan prácticos, tan personales, tan de Él. Así que nosotros en este día estamos mirando a la séptima carta, la carta a la Odisea. Y es interesante las distintas interpretaciones que se le han dado a estas 7 cartas. Por supuesto que en primer lugar fueron escritas a esas iglesias en ese tiempo. Eso es indudable, ¿no es cierto? Estas cartas seguramente llegaron a estas iglesias y les llevaron a esas iglesias en el tiempo de Juan, les llevaron el mensaje que Cristo quería que ellos recibiesen. Otra opción, otra interpretación que podemos darle también a estas 7 cartas es que describen 7 tipos de iglesia a través de toda la historia de la iglesia. O sea que ya vamos casi por 2000 años desde que Cristo, desde que Él ascendió, desde el día del Pentecostés, cuando se considera que nació la iglesia cristiana, hasta ahora, casi 2000 años, y se cree que una interpretación es que las 7 cartas describen 7 clases de iglesia que podrían aún coexistir durante todo el tiempo que exista la iglesia de Jesucristo. Y otra tercera interpretación es que representan 7 periodos distintos en la iglesia, desde el principio hasta el final, en cuyo caso la Odisea sería la última iglesia, sería la iglesia de los últimos tiempos. Y como entendemos bíblicamente, ¿cierto? Y es tema para otro mensaje, que estamos viviendo esos tiempos finales. Podríamos decir que estamos viviendo en los días de la Odisea. Por lo tanto, si tomáramos esa interpretación, podríamos aplicar aún más claramente este pasaje a nuestro tiempo, a nuestra iglesia, a nuestro mundo actual. Y es así que al mirarla, ¿no es cierto?, encontramos que se compara muy bien con los tiempos presentes. También encontramos que, como estamos diciendo, son cartas de Cristo, pero en cada una Él se define a sí mismo en una manera distinta. Es interesante. Y ahí sale el tema de los nombres de Dios, que son muy importantes, de conocer y de poder aplicarlos según Dios guíe al orar y al interceder. Cada nombre de Dios describe una manera en que Él se manifiesta, un distinto ministerio de Él, una forma en que Él actúa para con su creación. Por lo tanto, si sabemos el significado de un nombre y dónde está en la Biblia, podemos reclamar eso como un antecedente legal en la corte de Dios, al orar y al interceder. Y eso ayuda en la oración. Y aquí encontramos en el siglo XIV que dice lo siguiente: y escribe al ángel, o el pastor, o el líder de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. O sea, quien está hablando aquí es el amén, el amén. Es interesante cómo especialmente los evangélicos, y bueno, quizás aún católicos, al orar usemos el amén al final. ¿Para qué? ¿Por qué decimos amén? Bueno, el amén concluye, ¿cierto? El amén separa lo que hemos dicho de lo que vamos a hablar a partir de entonces. Es un break, es un muro, es algo que indica finalidad. Y así es que Jesús es el amén. Él es el principio y el fin. Es la primera palabra y la última palabra. Es el alfa y la omega, el A y la Z. Él es todo, ¿cierto? Y por eso aquí es como se define Él en esta última carta, en la 7. Él se define a sí mismo como el amén. Muy apropiado, ¿cierto?, para una última carta de 7. Y también dice que es el testigo fiel y verdadero. Es interesante el tema de la verdad en estos días. En estos días tenemos que tener cuidado con de dónde sacamos información. Si usted
Si usted cambia canales, incluso por televisión o estaciones de radio, usted va a encontrar distintas opiniones. Pueden haber dos científicos, los dos pueden ser muy buenos, y uno puede decir una cosa en una estación de radio o televisión y otro algo distinto en otra. Por lo tanto, es importante que le pidamos a Dios discernimiento para poder distinguir lo que es cierto de lo que es emoción. Todos somos humanos, nuestras almas con la mente y las emociones nos afectan, nos pueden afectarnos a todos. Y aún los científicos están propensos a ser afectados por sus emociones, por sus ideas. Y por lo tanto, a veces dan opinión mezclada con sus verdades científicas. Por lo cual es importante discernir lo que es cierto de lo que no es cierto. Y ya han habido detracciones, ya han habido aquellos que han tenido que cambiar sus modelos, sus presuposiciones, lo que pensaban que iba a ocurrir, porque han cambiado los factores. Y por supuesto que si tú cambias los factores en una suma, no te va a dar la misma suma. Y así pasa también con esto que está pasando hoy día. Así que cuando pensamos en todo lo que está pasando estos días, tengamos cuidado. Tratemos de discernir la verdad, ¿cierto? Porque hay bastante mentira. Y generalmente la mentira lleva al temor. Así que como cristianos, y aún como no cristianos, es importante que no cedamos al temor, a la angustia, al terror. Porque aparte de paralizarnos, aparte de impedir que uno pueda vivir estos días, ¿cierto? Al máximo y como Dios quiera que vivamos, también aún físicamente afectan el sistema inmunológico del cuerpo. Así que cuando uno está deprimido, cuando uno está angustiado, cuando uno está temeroso, el cuerpo lleva hacia la enfermedad, más que hacia la salud. Así que tengamos fe en estos tiempos, busquemos de Dios como estamos ahora implicando. Pero aquí, Él es el testigo fiel y verdadero. Podríamos preguntarle quizás a la familia cómo nos ven a nosotros, y nos pueden decir que nos ven muy bien, porque nos aman, nos quieren, no quieren ofendernos, no quieren decirnos la verdad. Quizás si le preguntáramos a alguien que no nos quiere tanto, nos diría la verdad, ¿no es cierto? Pero generalmente no nos gusta escuchar la verdad sobre nosotros mismos. Y también tenemos la opinión propia, ¿no es cierto? Nos preguntamos a nosotros mismos, nos miramos en el espejo y podemos pensar cosas muy lindas sobre nosotros mismos. Podemos decir, bueno, estamos bien, ¿no es cierto? Es interesante que generalmente cuando uno está en pecado, uno no se da cuenta. Algo que tiene como consecuencia directa el pecado es la falta de discernimiento, el tapar, el esconder. Por eso David cuando pecó, pasó más de un año de tiempo y él ni se dio cuenta que había pecado, hasta que vino el profeta de parte de Dios y le mostró, ¿cierto?, por una parábola que le contó de parte de Dios, que él era el hombre de la parábola. Y así recién se dio cuenta. Es como que estuvo dormido por un tiempo largo allí hasta que vino el profeta. Así también pasa en nuestras vidas. Muchas veces necesitamos que venga la palabra de Dios, ya sea directa o indirecta, para que podamos vernos como Él nos ve. Por eso en este día, ¿no es cierto?, la palabra que sigue aquí, de parte de Jesús como el testigo fiel y verdadero, es palabra cierta, es verdadera. Aquí Él está describiendo la iglesia de la Odisea y podemos aplicarla a la iglesia de los tiempos actuales. También vemos aquí entonces un llamado también personal, ¿no es cierto? Porque dice en el versículo 20, si alguno oye, porque si bien es verdad que este mensaje está dedicado principalmente a una iglesia, el hecho de que allí dice si alguno oye, está también dirigido a las personas que componen esa iglesia, a cada individuo dentro de ella. Así que es un llamado también personal y también es un llamado al mundo, podríamos decir, ¿no es cierto? Porque cuando pensamos en cómo aplica esto hoy día, podemos decir que aplica también a todo el mundo y vamos a estar viendo cómo esto aplica. Entonces tenemos la pregunta, bueno, ¿qué es lo que dice Jesús aquí? El Jesucristo, amén, el testigo fiel y verdadero a su iglesia en estos tiempos. Podríamos decir que lo que le describe es un problema, ¿no es cierto? Es un problema. Pero antes que nos deprimamos, ¿no es cierto?, por el problema, sepamos que
Cuando Dios habla y describe un problema en nosotros, siempre nos da la solución a ese problema. No es como mucha gente, ¿cierto?, que encuentra muy fácil el criticar, el rebajar a otros, pero no da la solución a esa persona, a su problema. Jesús no es así. Dios, cuando nos habla y nos muestra cómo estamos ante Él, siempre provee la salida, siempre provee la palabra que guía hacia la restauración, hacia la sanidad, hacia la salvación, hacia la vida, hacia la paz y la vida eterna y vida próspera y abundante que Él ofrece en Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es el problema que tenía la iglesia de la Odisea según Jesucristo? Bueno, dice aquí, el versículo 15, dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y es así que es importante recordar que todo lo que hacemos está siendo visto, está siendo grabado. Así como yo ahora estoy hablando aquí a ustedes, ¿cierto?, por Facebook Live. Esto está siendo grabado y se podrá escuchar de aquí a días, etcétera, porque está grabado. Así también, de una forma más completa, está grabado todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que no hicimos. Está grabado en el cielo, ¿no es cierto? Y Dios sabe todo. Y un día tendremos que confrontar esas cosas en nuestro juicio personal. Así que aquí Jesús le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, ¿cierto? Yo conozco tus obras. Él conoce nuestras obras. Él sabe lo que la iglesia hace y no hace. Él sabe lo que cada persona que se cree cristiana y se dice ser cristiana hace o no hace. A Él no podemos engañar. Podemos vestirnos muy lindo, ¿no es cierto?, y aparentar a grandes santos los domingos en la iglesia y luego ir el lunes y abusar a los empleados, a robarle a los impuestos al gobierno, a mentirle a la esposa, etcétera, etcétera. Pero a Dios, a Cristo, no podemos engañarle. Por eso Él dice, yo conozco tus obras, yo conozco. ¿Y cuál es el problema? Dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Ojalá fueres frío o caliente. El problema de esta iglesia, de la Odisea, y quizás el problema de la iglesia actual, es su tibieza. Es su tibieza de temperatura espiritual, ¿cierto? No es que Cristo usa uno de esos termómetros con rayos láser, ¿no es cierto?, que te apuntan la frente y te dicen la temperatura para ver si tienes el virus o no. No es que Él haga eso, pero Él te mira y te ve el corazón y te ve la mente y te ve las emociones, ve tu pasado, ve tu presente, puede ver todo sobre ti. Él sabe, lo sabe todo. Por eso Él aquí está diciendo, está tomando la temperatura a su iglesia y está diciendo que está tibio, ¿no es cierto? Y es interesante, ¿no es cierto? No está fría. Si estuviera fría, sería fácil reconocerla, ¿no es cierto? Uno puede reconocer enseguida a veces a alguien que no cree en Dios, a alguien que no se considera religioso, a alguien que anda en el mundo, pecando constantemente, abiertamente, en forma casi con orgullo, con soberbia, incluso hablando contra Dios, etc. Tal persona obviamente está fría espiritualmente y es muy fácil de reconocer. También en el otro extremo tenemos la persona que está caliente en su temperatura espiritual. También es fácil de reconocer, ¿no es cierto? Estas son las personas que cada domingo lo vemos en la iglesia, ¿cierto? Aquellos que no ponen excusa para no ir cuando pueden, ¿no es cierto? Aquellos que sí tratan lo más posible por ir. Quizás haga falta una excusa médica casi para no ir a la iglesia. Yo recuerdo en mi propia vida, habiendo nacido en un hogar cristiano, de misioneros, de pastores, yo recuerdo muy pocos domingos en mi entera vida que yo no haya estado en la iglesia. Era algo que no venía a la mente. Recuerdo una vez que estaba enfermo, incluso recuerdo ese día que estaba enfermo, porque no faltábamos a la iglesia. Y así es que tú enseguida reconoces a aquella persona que todos los domingos lo ves en la iglesia, todos los domingos lo ves con su Biblia o con su teléfono unido a la Biblia, así
por internet, ¿cierto? Leyéndola durante el culto. También, si lo ves en el trabajo, lo ves testificando de lo que Dios ha hecho esa semana. No está viviendo de recuerdos de aquello que Dios hizo hace 30 años, cuando lo llamó, cuando lo bendijo, ¿no es cierto? Y no tiene algo fresco, algo nuevo de esa misma mañana, ese día, esa semana, de lo cual pueda testificar a sus amistades y a sus compañeros de trabajo, ¿no? El que tiene temperatura caliente se reconoce enseguida, ¿no es cierto? Alguien que tiene la punta de la lengua un testimonio sobre Jesús, sobre su grandeza, sobre su poder, sobre cómo le ama, sobre cómo Él transforma, cómo Dios bendice, cómo Dios está al tanto de cada una de sus necesidades y le bendice cada día. ¿Sí? El caliente espiritualmente hablando se reconoce enseguida, ¿cierto? Aquí el problema es que la iglesia estaba tibia, ¿no es cierto? Ni muy, ni tanta, ¿cierto? El que es como se dice, no, yo no quiero ser fanático, muchachos, ¿cierto? ¿Para qué ser fanático? Describe a la gente que no quieren ser fanáticos, ni quieren ser entendidos como fanáticos. Son los que ponen un pie en la iglesia y también mantienen el otro pie en el mundo, para no quedar fuera de lugar en el mundo, quizás. Lamentablemente tampoco hace mucho bien dentro de la iglesia. Y así Jesús describe, ¿no es cierto?, esta iglesia tibia. Y para muchas personas, y yo incluida, el café, por ejemplo, tibio no nos gusta. A mí personalmente me encanta, me gusta el café caliente, con humito, ¿no es cierto?, con vapor, saliendo bien caliente, que casi me queme la lengua al tomarlo. Y en vez en cuando he probado el café con hielo, riquísimo también, ¿no es cierto?, en un verano, con un día de calor en verano. También es lindo el café así, bien frío. Pero un café que se ha enfriado, que comenzó caliente y se dejó en la mesa poquito demasiado tiempo, o se le puso demasiada leche tibia o fría y queda tibio. Personalmente a mí no me sabe rico, ¿no es cierto? Es como el agua tibia en un día de calor. Generalmente la gente quiere un poquito fresca, el agua más fresca que tibia, o muy fría con hielo. Hay gente que no puede tomar agua sin hielo, ni aún en invierno. Pero el hecho es que lo tibio generalmente no atrae. Y a Jesús no le atrae para nada, no le gusta el cristiano tibio. Aquel que deja con dudas, que confunde a la gente. Porque un día le ves cristiano, un día le ves mundano. No sabes si está adentro o si está afuera. Está part-time en la iglesia, ¿no es cierto? Es un cristiano part-time, se puede decir, de tiempo a media, porque realmente no lo ves totalmente consagrado a Dios. No ves obras que demuestren una temperatura caliente, alta temperatura para con Dios. Por eso aquí Jesús implica y dice que Él prefiere vomitarlos de su boca. Y así es, ¿no es cierto?, la reacción, ¿no es cierto?, de Jesús. Si llegara a eso, ¿no es cierto?, es obvio que tal iglesia no estará con Él. Los tibios no estarán con Él, ¿cierto? Porque lo que dice aquí Jesús es que los vomita de su boca. Aún es preferible casi el frío, en el sentido de que uno por lo menos sabe dónde está parado, ¿cierto? Cuando uno ve a una persona fría espiritualmente, uno sabe dónde está. No hay que preguntarle si es cristiano o no cristiano, porque ya tú sabes. Pero el tibio tú no sabes, te dejan dudas, te confunde, y ves fruto malo y fruto bueno del mismo árbol, y no sabes si da mangos o si da naranjas, etc. Así es importante el entender la reacción de Jesús, su actitud, ¿no es cierto? Y también encontramos entonces la opinión de Jesús sobre cómo se soluciona todo esto. Dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y aquí el énfasis no es en un castigo de juicio, el énfasis es en la disciplina. Así como un padre que verdaderamente ama, ¿cierto?, a sus hijos, los va a disciplinar. Yo sé que el amor, ¿no es cierto?, nos tienta muchas veces a no querer hacer sufrir a nuestros hijos cuando se portan mal, cuando desobedecen. Pero el amor verdadero exige que hayan consecuencias.
al hacer lo malo, para que aprendan a obedecerte a ti como padre o madre y también a las autoridades cuando salen por la calle, ¿cierto? Que obedezcan a la policía, que obedezcan al gobierno, etcétera, etcétera. Esos son valores que se inculcan con la disciplina muchas veces. Y Dios disciplina. Dios al que ama, disciplina. Puedes leer Hebreos capítulo 12 con respecto a eso. Pero aquí es interesante algo que incluso aprendí esta mañana cuando miré esto. Aquí la palabra amar, aquí dice yo a todos los que amo, los que amo. Aquí la palabra es fileo. Aquí no es el amor ágape, que uno esperaría. Aquí el amor que está usando, la palabra para el amor que está usando Jesús es fileo, que describe el amor de amistad, un amor de cariño, un amor íntimo. Por eso el énfasis no es en juicio, el énfasis es en disciplina. Todo lo que dice en estos versículos Jesús está basado en su amor. Hemos cantado, quizás si te uniste a lo que pusimos en el link al comienzo de este video, de cantar Dios es amor. Qué lindo, ¿cierto? Entender que Dios es amor. Sí, y Él al que ama lo disciplina. Al que ama le dice la verdad, le dice exactamente lo que necesita hacer para agradarle más a Él y para que Él pueda bendecirle. Así es Jesús en estos versículos. Si algo te pica, te duele de estos versículos, no lo tomes para mal, tómalo para bien. Jesús te ama y desea ayudarte, desea poder bendecirte más si tú le obedeces, si tú te sometes a la palabra que Él te está dando. También encontramos entonces, ¿no es cierto?, que Él dice otras cosas. Por eso la pregunta viene ahora el tema de la solución, ¿cierto? Hablamos al comienzo de esto, que Él por una parte da el problema, lo describe, y también da la solución. ¿Cuál es la solución para Jesús? Bueno, en primer lugar, dice aquí, el versículo 19, dice, sé celoso, ¿cierto? O sea que no seas tibio, no lo dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No te hagas celoso, no te duermas, ¿no es cierto?, sobre los laureles. No asumas rápidamente que todo está bien contigo, que la saya o el pantalón le cabe al prójimo. Pregúntate en qué medida estas palabras de Jesús te describen a ti. En qué medida tu temperatura espiritual no está caliente, sino más bien tibia. En qué medida confunde más que dar un testimonio fiel, claro y verdadero sobre quién es Cristo para ti en tu vida. Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, que pongamos celo, que pongamos pasión, que pongamos emoción, que pongamos ganas en el buscar de Dios, a raíz de lo que Él nos muestre en estos versículos. Así que dice aquí, sé celoso. Y también dice, arrepiéntete. Qué importante concepto el del arrepentimiento. Hay algo que yo he visto a veces, y cuando la gente va a aceptar a Cristo, a veces uno apurado o por ignorancia o lo que sea, le dice, bueno, levanta la mano y si quieres aceptar a Cristo, levanta la mano y acéptalo. Y yo pienso, wow, qué triste, ¿cierto? Qué triste que no entendamos la seriedad de lo que es hacer esa decisión que es legal, que es jurídica ante la corte de Dios y que es eterna si la mantenemos hasta el fin. Es tan importante entender el concepto de arrepentimiento. Cuando Jesús vino, ¿cierto?, predicando, ¿no es cierto?, Él decía, arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepentíos y creed el Evangelio. Ese fue el mensaje de Jesús, ¿cierto? Fue un mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque le habla a un ser humano en pecado. Y aquí también le habla a una iglesia, la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia que se cree que tiene todo, que se cree rica. No cubrimos esos versículos, pero también aquí vemos el problema de la Odisea, que se creía que no necesitaba nada, ¿cierto? Incluso, vamos a leerlo porque se me estaba pasando, dice el 17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido. Y así es que la iglesia moderna está muy rica en comparación con la iglesia a través de los siglos. Hoy día hay grandes templos, grandes edificios, seminarios
y cosas edificadas por la iglesia y para la iglesia. Hay dinero. En muchos sentidos, la iglesia ha llegado a ser muy próspera y puede llegar a creer que no le hace falta mucho de parte de Dios. Dice aquí, ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. También vemos que ellos creían que entendían las cosas espirituales, pero Jesús les dice que estaban ciegos y estaban desnudos. Ellos se creían bien vestidos espiritualmente, pero Él los ve como desnudos. Por eso les dice, arrepiéntense, ¿no es cierto? Y por eso el mensaje que oímos estos días en muchas iglesias, muchos pastores, aún de presidentes, aún de gente en gobiernos, es, según Crónicas, capítulo 7, 14 al 15. Si se humillare mi pueblo, ¿cierto? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿cierto? El convertirse implica arrepentirse y cambiar de dirección. Si íbamos con el mundo, ahora vamos con Cristo. Si vivíamos de una manera, ahora decidimos vivir según la voluntad de Él. Dice, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es interesante, ¿no es cierto?, cómo ayer, estos días me enviaron un video tremendo, hermoso, donde hay varios presidentes de naciones y líderes de naciones que llaman a su pueblo, a su país entero, al arrepentimiento. Digo, wow, qué hermoso ver en estos tiempos, ¿no es cierto? Nunca lo había visto antes, a ese nivel, ¿no es cierto? Los líderes, presidentes de Paraguay, de Panamá, El Salvador, Guatemala, en Italia, en Estados Unidos, distintos presidentes y líderes, ¿no es cierto?, han llamado a su nación a la oración, reconociendo que no pueden vencer este virus por sí mismos, reconociendo que la ciencia no tiene toda la solución al problema, que el gobierno no tiene toda la solución al problema, reconociendo que solo Cristo puede ayudar en este momento. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, llaman a su población, a su pueblo, a que oren, a que clamen a Dios, aún a que se arrepientan, ¿no es cierto? Creo que es el de Guatemala, donde realmente menciona este mismo pasaje y versículos también allí en Crónicas, llamando a su pueblo al arrepentimiento, a la humillación, a buscar de Dios en estos días. Qué hermoso ver esta actitud, porque esta actitud es la que permite a Dios sanar la tierra, salvar a su pueblo. Esta actitud es la que permite a Jesús, según Apocalipsis capítulo 3, hacer las cosas que Él promete aquí. Así que tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? Para que podamos recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros. También vemos que tenemos que ir a Jesús. Es interesante, ¿cierto? Hoy día muchas veces la gente, confiando en la ciencia, cree que la ciencia tiene la solución a todos los problemas. Incluso ha dejado de creer en Dios, porque cree que la ciencia básicamente es Dios. Ha reemplazado a Dios con la ciencia y pone su fe en la ciencia. También tenemos que algunos creen en el gobierno y creen que el gobierno es el que va a proveerles en toda necesidad, aún en este problema, para todas sus necesidades. Pero hay aquellos que entendemos que realmente sobre la ciencia y sobre el gobierno y sobre todas las amistades y conocidos que tengamos, está un Dios todopoderoso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes. Él gobierna sobre todos los asuntos del universo y de la tierra. Y entonces a Él tenemos que venir. Y aquí Jesús, ¿no es cierto?, dice el 13, aquí entonces, me salté a 7, dice el 18, por tanto yo te aconsejo que de mí, ¿cierto?, de Él, compres oro refinado en fuego. Y este oro refinado nos recuerda, ¿no es cierto?, por supuesto que estaba hablando en términos espirituales, pero nos recuerda a la fe, que debe ser, que según 1 Pedro 1:7, es probada con fuego, como el oro. Así como el oro se prueba, se va purificando con el fuego, también la fe se purifica por el fuego de la prueba. Y estamos viviendo en tiempos, hermanos, donde la fe nuestra está siendo probada.
La fe de muchos cristianos está siendo probada. Es interesante que a veces uno escucha, de un lado de la boca se puede decir, uno escucha fe en Dios, y por otro lado de la boca o en otro momento andan quejándose y confesando ya sea cosas negativas, cosas que todavía no saben si son ciertas o no, antes de comprobarlas, y las están confesando con sus labios. Qué triste, ¿no es cierto? Tenemos que decidirnos, o vamos a creer en Dios o no vamos a creer en Él. Así que si creemos en Cristo, no andemos confesando cosas negativas, ¿no es cierto? Está bien decir la verdad cuando está confirmada, pero la idea, la suposición, el ojalá, no es la verdad necesariamente. Así que pongamos los ojos en Él, ¿no es cierto? Y busquemos a Él. Vayamos a Cristo en estos tiempos, ¿no es cierto? Busquemos de Él ese oro refinado. Dice la Biblia que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Así que si nos falta fe en estos días, pidámosle fe a Dios. Y que esta prueba ayude a purificar nuestra fe, para que salga brillante, para que podamos ver maravillas y milagros de parte de Dios, porque siempre sus milagros vienen en respuesta a la fe del ser humano. Así que cuando hay fe, Cristo puede actuar y actuará por nosotros. También dice para que sean vestiduras blancas para vestirte, ¿no es cierto? En estos tiempos hace falta santidad, ¿cierto? Y la santidad la encontramos en Cristo Jesús. Solamente su Santo Espíritu puede empoderarnos para vivir una vida de santidad en medio de estos tiempos y los tiempos finales especialmente. Así que compremos esto, busquemos esto en Cristo, vistámonos de Cristo, vistámonos de los frutos de su Santo Espíritu, vistámonos de los dones de su Santo Espíritu, para que en nuestras vidas estos frutos se vean, se manifiesten, y en medio de estos tiempos nuestros vecinos y la gente que nos conozca puedan ver en nosotros no un testimonio tibio, sino un testimonio caliente de alguien que cree, que pone su fe en Cristo Jesús, de alguien que no anda confesando temor, ni anda negativamente, ni anda deprimido, ni anda en angustia, sino que anda alabando a Dios a pesar de todo, anda alabando a Dios. Tiene el gozo del Señor, que es su fortaleza en estos tiempos. Así que vengamos a Jesús, ¿no es cierto? Luego de confesar nuestra necesidad, vengamos a Él, preguntémosle a Él qué quiere darnos Él, ¿cierto? ¿Qué quiere darnos Él a nosotros? También encontramos aquí al final de este pasaje unas palabras que se usan mucho para el evangelismo, ¿cierto? Pero como estamos diciendo, en primer lugar, estas palabras están dedicadas a la iglesia. Ahora, por lo que podemos ver, esta iglesia realmente había echado a Cristo. Él no puede convivir con la tibieza espiritual. Él no puede estar allí. Y esto lo vemos aquí en el 20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué tiene que decirle a una iglesia él desde afuera de su puerta y golpear esa puerta y pedirle que le abran la puerta? Si estuviera dentro, no diría eso, ¿no es cierto? Entonces el punto lógico es que Jesús está fuera de la iglesia de Laodicea. Él no se ve a sí mismo dentro de ella. Ellos quizás crean que Él está allí. Ellos quizás se crean santos, como se crean bendecidos, porque estaban prósperos. En la prosperidad uno asume cosas que quizás no sean verdad. Esta iglesia de Laodicea asumía que Jesús estaba dentro y con ellos, pero no estaba. Estaba afuera. Y Él quería tener comunión con ellos. En su amor filial, de amistad, de amigo y salvador, Él quería tener verdadera comunión con su iglesia, con su iglesia. ¿Cómo está nuestra iglesia en este día? ¿Cómo está tu iglesia a la que tú asistes? ¿Cómo está nuestra iglesia personal, donde nosotros asistimos, nosotros vamos, ¿cierto? Hay tibieza espiritual, se siente la presencia del Señor, sentimos que Jesús está allí cómodo entre nosotros, ¿cierto? Preguntémonos esa pregunta, ¿no es cierto? Y tratemos de que sí lo esté. También vemos que es un mensaje a las naciones. Aquí Jesús en estos días le habla a las naciones, ¿no es cierto? Y cuando Él es el Rey de naciones, Rey de reyes y Señores de señores, Él le habla al mundo. Esta pandemia es a todo el mundo. No la envió o no fue a un solo país, ¿cierto? Podríamos decir, bueno, en cuyo caso podríamos decir, bueno, ese país está en pecado y quizás merezca, entre comillas, eso que le pasa. No, no es así. Todo el mundo está siendo afectado por esta pandemia.
el aviso que Jesús está dando, la atención, el llamado que está haciendo, es a todas las naciones. Vivimos en tiempos donde el amor de muchos se ha enfriado. Léete el capítulo 1 y 2 de Romanos para entender un poquito cómo el pecado ha llevado a la humanidad a separarse de Dios. No hace falta en este momento hablar mucho sobre eso, no hay tiempo para eso, pero es fácil entender que el mundo se olvidó de Dios. A través de las películas de Hollywood, a través de los gobiernos, a través de los medios de comunicación, ya cualquiera que es cristiano, con temperatura caliente, no cabe en televisión pública. Se burlan los que están allí, los que dan las noticias, etc. El mundo no quiere a Cristo. Y por eso, en estos tiempos finales, Cristo llama a este mundo, suplica a este mundo que vuelva a Él, que crea en Él, antes que vengan los juicios que están prometidos en el resto del libro de Apocalipsis. Pero también vemos que es un llamado a cada persona, ¿cierto? Dice si alguno. Hay un cuadro que en Estados Unidos por lo menos es un cuadro muy famoso en las iglesias. Este cuadro, incluso si uno va a una iglesia antigua o más vieja en Estados Unidos, uno va a ver este cuadro. Y eso es algo interesante, ¿cierto? Tenemos a Cristo golpeando una puerta, pero la puerta, ¿cierto?, no tiene aquí picaporte o manecilla. Y esto es un dato que se ve en ese cuadro. Se cuenta de un pintor que pintó un cuadro similar. No he podido comprobar si es el mismo que pintó este cuadro famoso o si es otro pintor con otro cuadro similar. El hecho es que este pintor pinta un cuadro similar a este, refiriéndose a estos versículos, y viene un amigo a visitarlo. Entonces el pintor le muestra el cuadro, ¿cierto? Está contento de haberlo terminado y se lo muestra al amigo. El amigo lo estudia unos momentos y le dice: te equivocaste. Y le pregunta entonces el pintor: bueno, ¿en qué me equivoqué? No, mira, tú has pintado un cuadro a una puerta, pero se te olvidó ponerle una manecilla, un picaporte, algo con que abrirla. Entonces el amigo le dice, el pintor le dice al amigo: bueno, eso no fue un error, ¿cierto? Realmente, porque esta puerta representa la puerta de nuestro corazón. Este cuadro representa Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y así es que entonces el pintor le explica al amigo: la puerta del corazón no tiene picaporte o manecilla de afuera para abrirse, porque no se puede abrir de afuera. Únicamente podemos abrir la puerta de nuestra vida, nuestro corazón, desde adentro. Dios nos ha dado un libre albedrío. Él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie a ser cristiano. Él no obliga a nadie a recibir los beneficios de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros. Él no nos obliga. Él nos da el Evangelio, nos da las buenas noticias, nos llama, nos habla, nos muestra de distintas maneras, que son como golpes a una puerta, ¿cierto? Y cada uno de nosotros ha sentido, ha oído ese golpear en nuestras vidas. Quizás un mensaje por televisión, quizás por la radio, quizás una amistad que nos haya hablado de Cristo, quizás un testimonio, y hemos sentido algo, un calorcito. Quizás hemos ido a la iglesia, hemos salido con un calorcito en el corazón que no entendemos qué es. Bueno, lo más probable que son los golpes, el golpear de Jesús a nuestro corazón, nuestra mente, queriendo que nosotros le abramos nuestra vida a Él, para que Él entre. Un problema que hay en el cristianismo, ¿cierto?, es que hay religiosos, además de que va a haber convertidos y gente con relación personal verdadera en Cristo Jesús, hay muchos religiosos, muchos que se creen cristianos, sin serlo. Es importante que entendamos que la fe no basta ser una fe intelectual, no basta que llegue a las emociones, tiene que incluir la voluntad. Tenemos que entregarle nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad a Cristo para realmente nacer de nuevo y ser sus hijos. Por eso en este día, ¿no es cierto?, mi pregunta para ti es si tú has escuchado el golpear de Jesús a la puerta de tu corazón. Él te ama. Quizás eres cristiano, quizás
eres parte de una de esas iglesias tibias, o quizás tú eres el tibio dentro de esa iglesia encendida para Dios. El hecho es que hoy Jesús golpea a la puerta de tu corazón, te ama a ti, te llama a ti, te llama a ti a tener comunión personal con Él. En la cultura árabe o de Israel, aún en estos tiempos, ¿cierto? El comer a la mesa como huésped es algo muy, muy especial, muy importante. Y así Jesús quiere tener comunión contigo. Él quiere que comer a tu mesa. Él quiere traer la comida. Te trae amor, te trae paz, te trae perdón, te trae vida eterna. Él comparte contigo todo lo que Él tiene. Pero tú tienes que abrir la puerta a tu corazón. Él no te va a obligar. Él te llama. Él insiste. Y en estos días, donde estás separado del bullicio del mundo, de las obligaciones del trabajo, quizás afuera, etcétera, etcétera. Días en que tienes quizás más tiempo. Él te llama y te pide que le abras la puerta a tu corazón. Si deseas hacerlo, debes entender, número uno, ¿no es cierto?, que has pecado, así como todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Debes entender que la paga del pecado es la muerte, el resultado, a donde lleva el pecado al final, en la eternidad, es al infierno, separado de la presencia de Dios eternamente. Debes entender que no importa qué hagas, tú no puedes salvarte a ti mismo, no importa qué obra hagas, no puedes salvarte. Y que por lo tanto, por eso, mandó Dios a Jesús a morir en tu lugar, en mi lugar, en la cruz del Calvario. Él ha muerto por nuestros pecados. Y su sangre es la única que puede limpiar tus pecados y los míos, para que podamos ser salvos, para que podamos recibir la vida de Cristo Jesús, nuestra vida con su Santo Espíritu, y podamos vivir y servirle en obediencia y santidad hasta que Él nos busque por la muerte o por el rapto, hasta el final. Así que es importante que tú entiendas estas verdades y que te arrepientas sinceramente de todo pecado y que decidas realmente convertirte, que decidas comenzar en tu vida a seguir a Jesús, a hacer su voluntad, a dejar que Él coma en tu mesa, contigo, con su comida. Si deseas hacer esto, yo ahora voy a hacer una oración y te invito a que la repitas conmigo. Querido Dios, yo te agradezco por lo que tú has hecho en mi vida hasta ahora. Te agradezco por tu amor, te agradezco por Cristo Jesús y por tu palabra en este día. Yo ahora reconozco que he pecado y que soy pecador o pecadora. Y en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido perdón por ellos a ti, en el nombre de Jesús. Invito a Jesús a que entre en mi corazón ahora y sea mi Salvador. Gracias, Padre, por hacerme tu hijo o tu hija. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias, Padre. Y lo pido todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos gustaría saber si tú has hecho esa oración este día. Te puedes comunicar a través de la información que aparece aquí, a través de Facebook Live. Allí tienes la información de nuestra sede y quizás de Facebook. Por favor, llámanos allí para poder comunicarnos contigo, quizás enviarte materiales, etc. Pero te invito a que realmente tú sirvas a Dios. Si estás en otro país y no puedes estar con nosotros, o tu lugar, o ya tienes tu iglesia, busca una iglesia a la cual Dios te guíe. Una iglesia donde se enseña la palabra de Dios, donde se le alaba y se sirve en santidad y obediencia, para que puedas crecer y puedas servirle a Él. Dios te bendiga y hasta pronto.